Hola, hola. Vamos a continuar con la lectura de Ibis de José María Vargas Vila. Era soberbio, desdeñoso y triste. Eso lo aislaba. El aislamiento es el terreno señorial de las almas superiores. La gloria vive en esa cima como los sueños, y es en esas soledades donde el pensamiento abre sus grandes flores mágicas. El silencio es como el lotus, genitor de quimeras estancadas. La sabiduría es flor de aislamiento y de tristeza. El hombre aislado es hombre fuerte. Era un solitario, ni al poder ni a la multitud se acercó nunca. Huía de la autoridad y la popularidad. Ambas envilecen. La autoridad es como el sol, de cerca quema, de lejos ilumina. Esquivaba el calor y el brillo de ese astro. Aspiró siempre a esa forma aristocrática y exquisita de la gloria que se llama la impopularidad. La popularidad es la señal de la vulgaridad. Nada en su estilo ni en su persona tendía a hacerlo popular. Dejaba a los escritores mediocres el goce de esa gloriole de callejuela. La modestia es el talento de las nulidades y la nulidad de los talentos. No usó nunca esa forma tolerada del orgullo. Ostentó siempre aparatosa y grande su soberbia no domada. Tener el valor de sus virtudes es un negocio. Tener el valor de sus defectos es un valor. Él lo tenía. No cortejó nunca el criterio público. Por eso no se extravió jamás. La opinión pública principiaba y acababa en él. La sanción social, esa meretriz cínica, cortesana del éxito, querida del más audaz, no lo sedujo. Prefería como Carlyle el poema vivido al poema escrito y había hecho de su vida un drama, el drama del sacrificio a las multitudes y al ideal. El mármol mumídico no tenía más albura y solidez que aquel carácter. Querer, querer hasta lo imposible, esa fue su frase de combate. Lo inaccesible está más allá de lo posible. Esa última cima es la conquista de las almas indomadas y es la nostalgia de las águilas bravías. Hacia ella tienden las alas hipnotizadas por el fulgor de la cumbre. Usaba como divisa un finocóptero con las alas abiertas en un campo de tinieblas y en este exergo latino sic itur ad astra. Las viscosidades silenciosas del odio se extendían en torno suyo para apagar las ondas sonoras de su fama. Su grito de águila, que vibraba más alto que el espanto, más alto que el dolor, rompía el silencio y poblaba la soledad hostil con sus rumores. El orgullo de la vida acorazaba su corazón y pasaba así soberbio y solo, sin aplausos y sin afectos, sin sectarios y sin iguales, en la visión luminosa de sus sueños, con el enjambre de sus quimeras, con el séquito de sus ideales, como un cóndor misterioso vagando entre las nubes rojas del crepúsculo. Así lo conoció. Intimó luego con él y entró en los secretos de aquella alma de artista en cuyo fondo vivía un poeta mutilado a quien el fuego del combate había quemado las alas y la realidad de la vida había enfermado del disgusto de vivir. El maestro se inclinó sobre aquella alma adolescente y la despertó a la vida intelectual. Desde entonces el más puro de los cariñosos, la más noble de las admiraciones lo poseyeron. Tendió hacia el maestro las alas como una mariposa fascinada por la luz. Sufrió el deslumbramiento de aquella inteligencia fúlgida. Sintió imprimirse en su alma el sello de aquella ad deleited. Modeló su pensamiento en el pensamiento de ella y la amó con el más fuerte y puro sentimiento, el de la admiración intelectual. El amor es vil porque tiene de la carne. Solo la amistad es fuerte porque es pura, vive del alma. La verdadera amistad es más rara que el verdadero amor, ha dicho la Rachenfolk.
y el verdadero amor no existe. Unido al maestro por esa admiración cariñosa, fanatizado por esa palabra que hacía el hipnotismo de las multitudes, conociendo de cerca aquella alma que se le hacía tanto más pura cuanto más negra se le había esbozado la maledicencia, encontrando como en extraña floración submarina un mundo de virtudes ocultas allí donde le habían hecho creer en un nidal de áspides y monstruos, virtudes que aquella conciencia alta y hosca desdeñaba mostrar a un mundo al cual despreciaba sinceramente, se adhirió con él con una fidelidad que recordaba la de los discípulos de filósofos antiguos y lo había seguido en su vida agitada y pura, tormentosa y radiante. Así como un águila fascinada por el sol, una tristeza infinita como la sombra glacial de un día hiperbóreo caía sobre el corazón de Teodoro. Y los recuerdos venían a su mente, perfumados y tristes como si rosas de Tricersonda abrieran cerca de él sus cálices dolientes. Y en silenciosa avalancha, en ondas negras, sus recientes dolores le cubrían el corazón llenándole de lágrimas los ojos. Y la ola creciente de la vida subía hasta él, amenazante y fría con el ronco rumor de una marea de equinoccio. Y en la soledad de su desastre, la imagen de su maestro se alzaba como la del Cristo sobre las olas, una actitud salvadora, y avanzaba hacia él en la corriente misteriosa del recuerdo. Y le parecía verlo aún de pie entre la bruma pálida de esa mañana invernal, allá en el lejano puerto europeo, cuando ante el mar inclemente le estrechó la mano para decirle adiós. Y le parecía oír aún el rumor de aquella palabra cautivadora, tan cariñosa y tan tierna, tan llena de recuerdos para él, y creía escuchar aún el evangelio de la vida, dicho por aquella alma tan alta, inaccesible a las pasiones ordinarias de la existencia, tan augusta en su soledad, tan grande en su aislamiento y a través de la distancia. La sugestión del maestro querido se sentía más fuerte, más dominadora que nunca, embellecida por la lejanía, por el pasar creciente de la ausencia. Y su dolor se acrecía con el recuerdo de su viaje, la llegada a su hogar, su madre moribunda, la catástrofe inevitable, su duelo, su orfandad. Y luego esta extraña complicación sentimental en su vida, la aparición de la mujer. ¿Cómo había surgido el escollo ante él? El adolescente fuerte, el meditabundo analítico, que bajo el dictado del maestro habían analizado una a una las fibras del corazón, pesado los sentimientos, descifrado las sensaciones, impulsado hasta la crueldad los análisis del alma, fatigado la psicología en el estudio de sus secretos, desarrollado el culto del yo, la doctrina salvadora, hasta matar el germen del altruismo enervante y establecer sobre sus pensamientos y sus pasiones domesticadas el self, control, el dominio absoluto de su cerebro y de su corazón. ¿Era el amor lo que él sentía? Con su inaccesible sed de análisis, disecaba el sentimiento que lo poseía. Habituado a esos exámenes detenidos del yo, a esas exploraciones subterráneas de la conciencia, a esas delicuescencias sutiles del espíritu, a esas submersiones en el fondo de su alma, bajaba como un buzo protegido por la impermeabilidad de su escepticismo y alumbrado por la linterna sorda de su análisis, allá a lo más oscuro de su ser, a donde en rara germinación se mueven las pasiones como larvas, los sentimientos informes se agitan como cuerpos en estado coloide y el fenómeno del sentir palpita como la vida en el protoplasma indescifrado. Él se creía fuerte para la subterránea exploración. La ciencia le había enseñado el fenómeno de la vida. A los 20 años que acaba de cumplir, sabía secretos que ignoraban los ancianos de su país y tenía ideas que no germinaban aún en la mayoría de los cerebros de los jóvenes de su edad. 5 años inclinado sobre el grande abismo de la vida, había habituado su pupila moral a ver en la densa sombra. Creía distinguir los matices del sentimiento y poder graduar la intensidad de sus sensaciones, dejándolas lucir y vibrar a voluntad hasta donde no rompieran el concierto ni la armonía de su yo dominador.
Creía haber llegado como su maestro a secar por completo en él las fuentes del sentimiento, a extirpar la sensibilidad como una excrescencia inútil y dañina, a matar la pasión de los amores. Él sabía bien que era imposible impedir el nacimiento de las pasiones como la aparición de los tumores o la presencia del cáncer, pero sabía que era necesario extirparlos antes que nos devoren, matar la nidada de sierpes antes que nos inoculen su veneno, estrangularlas en la cuna como una madre valerosa al hijo que compromete su honor y su ventura. Era infanticidio perpetuo y glorioso, afirma nuestro ser, y nos hace libres. Vivir así, con la mano asesina tendida hacia el vientre genitor para ahogar el germen de todo amor posible, es la única garantía de independencia y por ende de felicidad en la vida. El amor para él no era sino el instinto de la bestia, la atracción de los sexos, más o menos descifrados por la hipocresía que es la moral de la sociedad. Él sabía que el amor no era sino una epilepsia de algunos segundos, según un psicólogo eminente, una pequeña convulsión, según otro. Y según el viejo diccionario de medicina de Nisten, el amor es el conjunto de fenómenos cerebrales que constituyen el instinto sexual. Fuera de eso, él no comprendía el amor, sino como un desequilibrio intelectual, como una locura. Sabía que las hembras lo amaban porque era un hombre. La más pura de las vírgenes no amaban sino en él su sexo. El instinto de la hembra palpita aún en la virgen más púdica que se deleita en la belleza de sus formas y en las curvas intocadas de su seno, porque sabe que el hombre ama esas formas y ese seno y las ama con sed de posesión y amor de carne. El pudor es la negación de la inocencia. El sonrojo es la púrpura del deseo. El deseo es la aurora del amor. De la amistad, él sabía que existe esta forma de comercio entre los hombres, máscara de Aristófanes, bajo la cual se gesticula su antojo, consorcio de dos vanidades, ayuntamiento de dos mentiras bajo cualquier interés siempre bastardo. Él sabía que la hipocresía es el lazo que une a los hombres en sociedad. El día en que la franqueza imperara, se destruirían unos a los otros como los soldados de Cadmos. En el humano carnaval nadie deja oír su propia voz. Se ocultan los sentimientos como las facciones y nadie bajo el disfraz distingue a César de Arlequín. Él creía en la sugestión, en el amor, como en la amistad creía en las afinidades afectivas. Así creía en la amistad entre seres de diversas edades, diversas condiciones y diversas carreras. Así había tenido a su amigo, su maestro. Ese escepticismo lo había preservado hasta entonces de ligazones peligrosas y de sentimientos pueriles. Había velado sobre la independencia de su corazón como un celo salvaje, como de loba que cuida a su cachorro. Cuando notaba que una simpatía lo iba invadiendo, la desterraba en el acto como un huésped peligroso. Si una mujer de sociedad le agradaba más que las otras, se apartaba de ella temeroso de ir al amor. Bastaba que una hembra de placer colmara todos sus deseos y se sintiera atraído hacia ella para que no volviera a frecuentarla nunca, temeroso del colaje. Él sabía que la costumbre es la mitad de las pasiones, la vida del placer matando el culto ideal de la mujer, libra de los amores románticos, y él había cultivado el placer como un artista. En el fondo de la crápula había quitado una a una las plumas del arcángel, dejado en el lecho a la hembra envilecida y había sentido la náusea de la bestia. No tenía vicios por no tener esclavitudes. Beber mancilla la pureza de su talento, jugar manchaba la aristocracia de sus ideales. No creía en el vicio llamado la prostitución y así había vivido libre como un pájaro del monte, sin cadenas en el corazón, ni en los afectos, ni en el mundo sereno y puro de la idea, en la abstracción gloriosa de los pensamientos grandes. Así había transcurrido esos 5 años que lo llevaron de una adolescencia pura a una juventud fuerte y viril, sin debilidades y sin mancilla. Y por eso la vaga inquietud que hoy sentía en su ánimo lo preocupaba y lo indignaba. Esa blanca aparición surgida del súbito de la vera del camino, desconocida y triste, con palideces lineales y ojos de ensueño, ¿era la tentación? ¿Era la dominatriz temida?
esa virgen romántica, lánguida como las rosas del otoño, bella con belleza ideal, con mirada profunda y ardorosa, con esa feminidad exquisita y turbadora, apareciendo así en la senda de su vida como una gran flor de misterio, alba y flébil, como un inmenso lirio abierto al rayo de la tarde en una comarca silenciosa y lejana, con pétalos ópalos y dañinos por la tenue luz del vespero. ¿Sería la pasión? ¿Sería el amor? La había visto por primera vez cerca del lecho de su madre en aquella noche dolorosa, en los momentos de la agonía, conmovida y pálida, llena de una angustia sincera y silenciosa. Había ido con las hermanas de caridad que velaban allí como enfermeras y que acompañaba en un traje extraño que luego supo que era el de las niñas huérfanas de un asilo anexo al convento en el cual principaría pronto su noviciado. Era pues una huérfana.